Cada mañana, cuando Mónica abría las puertas de su pequeña tienda de abarrotes, se encontraba con un niño pequeño sentado cerca de la entrada. Era un niño flaco, con ropa desgastada y sucia, y ojos grandes que irradiaban una mezcla de temor y tristeza. Aunque no pasaba de los 8 o 9 años, la dureza de la vida parecía haberle robado algo de esa inocencia infantil que a su edad aún debería conservar. Mónica se preocupaba por él, por cómo su cuerpo menudo se encogía entre los andrajos que apenas lo cubrían, y por las veces que lo había visto frotarse el estómago en gesto de hambre. El primer día que lo vio, intentó acercarse, como guiada por el instinto maternal que, aunque no tenía hijos propios, le salía natural. Pero al acercarse, el niño miró a su alrededor con nerviosismo, se levantó de un salto y desapareció corriendo entre las calles estrechas, sin que la mujer pudiera alcanzarlo. Aquel pequeño instante quedó grabado en su mente durante todo el día. Se reprochaba no haber sido más cautelosa, haberlo asustado sin querer. El segundo día decidió actuar con más prudencia. Antes de abrir la tienda, colocó una pequeña mesita de madera junto a la puerta. Sobre ella dejó un plato con pan, una manzana y un vaso de leche tibia. Esperaba que el niño viera la comida y se sintiera tentado a tomarla, sin necesidad de enfrentarse directamente con ella. Durante todo el día, Mónica estuvo pendiente, lanzando miradas discretas desde dentro de la tienda. Cuando se animó a salir a revisar, la comida había desaparecido. Junto con ella, también el niño. Nadie más en esa calle habría tomado ese gesto anónimo de bondad, así que supo que él había regresado en algún momento, tal vez cuando se sintió seguro de que no lo verían. Eso le arrancó una sonrisa melancólica. Al tercer día, las cosas fueron diferentes. Esta vez, el niño no estaba escondido, sino que la esperaba de pie frente al escaparate, observando los productos con esos mismos ojos grandes y hambrientos. Sus manos estaban sucias, cubiertas de tierra, y su pelo andrajoso caía sobre su rostro en desorden. Mónica se detuvo al verlo, sorprendida por el cambio. Sonrió con calidez, intentando transmitirle confianza, aunque el niño mantenía su distancia. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó Mónica con suavidad, sin moverse demasiado rápido, temiendo que un gesto brusco pudiera hacerlo huir de nuevo. El niño no dijo una palabra. Bajó la mirada y aunque Mónica esperaba alguna respuesta, el silencio se extendió. Sin querer presionarlo, entró a la tienda y preparó algo de comida, algo más elaborado que el simple pan y fruta del día anterior. Cuando volvió a salir con un pequeño plato, lo colocó frente a él. El niño, esta vez, no huyó. Se quedó allí, de pie, hasta que Mónica volvió a entrar. Cuando regresó minutos después, el plato estaba vacío y el niño ya no estaba. Ese fue el último día que lo vio. Durante años, la imagen del pequeño la acompañó. No había un solo día en el que no se preguntara qué habría sido de él. ¿Habría encontrado una familia? ¿Estaría en algún lugar seguro? ¿O seguiría vagando por las calles, siempre hambriento, siempre solo? El recuerdo la atormentaba, pero también la motivaba a seguir ayudando. Nunca volvió a negarle comida a nadie. Se involucró más profundamente con las organizaciones locales, ofreciendo su tiempo y sus recursos a los merenderos y orfanatos cercanos. Pero ninguno de esos actos lograba aliviar la tristeza que le causaba haber perdido la pista del niño. 10 años después, el rostro de aquel pequeño seguía vivo en su memoria, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una tarde fría cuando Mónica, cansada después de una larga jornada, estaba ansiosa por cerrar la tienda e irse a casa. Sus manos ya no eran tan ágiles como antes y sus huesos crujían con el esfuerzo de acomodar las últimas cajas de galletas en los estantes más altos. Sentía un dolor sordo en la espalda, el tipo de dolor que solo se hacía más evidente al final del día.
Estaba a punto de terminar cuando escuchó el sonido familiar de la campana que anunciaba la entrada de alguien. «Disculpe, ya estamos cerrados», dijo automáticamente, sin siquiera girarse. Había olvidado poner el cartel de cerrado en la puerta, algo que no solía pasarle. El agotamiento había nublado su mente. Una voz suave, pero firme, la interrumpió desde detrás de ella. «Disculpe, ¿es usted Mónica?» La mujer se detuvo. Esa voz no le resultaba familiar y sonaba demasiado educada para ser la de un cliente habitual. Suspira y baja de la escalera con cuidado. Al girarse, ve a un joven de pie junto al mostrador. Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro, probablemente caro, que contrastaba con la sencillez de su tienda y con las calles modestas del barrio. Sus facciones eran serias, pero había algo en su mirada que la hizo detenerse un segundo más. «Sí», respondió, expectante. «¿Puedo ayudarte en algo?» «¿Puedes concederme un momento de tu tiempo?», preguntó el joven con un tono tan formal que la hizo dudar de sus intenciones. Mónica frunció el ceño, intrigada. El aspecto del hombre desentonaba con su entorno. ¿Qué hacía alguien como él en una tienda de barrio a esa hora? Quizás era un periodista, pensó, de esos que siempre andaban buscando historias conmovedoras para contar, a menudo centradas en su trabajo con los más necesitados. «Claro, pero que sea rápido, por favor», respondió, no sin algo de recelo. «¿De qué se trata esto?». Mónica se arrepintió de inmediato por haberle hablado en ese tono. No era propio de ella ser tan cortante, mucho menos con un cliente o cualquier persona que simplemente estuviera haciendo su trabajo. La amabilidad siempre había sido una de sus características, un rasgo que muchos en el barrio reconocían en ella, pero ese día el cansancio la tenía dominada. Después de una larga jornada de reponer mercancía y atender a los clientes, lo único que deseaba era regresar a su hogar y descansar, aunque sabía que al llegar le esperaba el cuidado de su esposo enfermo. Cada minuto que pasaba en la tienda la alejaba más de ese ansiado momento de sentarse y respirar. Al ver al joven dar un paso atrás, con gesto incómodo, sintió una punzada de culpa. «Lamento molestarte. No volverá a suceder», dijo él, en un tono apresurado, mientras se daba la vuelta para dirigirse hacia la puerta. Algo en su voz denotaba decepción, como si no hubiera esperado ser recibido de esa manera. El corazón de Mónica dio un vuelco. No podía dejar que aquel desconocido se marchara con una impresión equivocada de ella, y mucho menos con una sensación de incomodidad por su culpa. Se apresuró a corregirse antes de que él cruzara la puerta. «Lo siento, ha sido un día difícil». Intentó suavizar el tono, dejando entrever una pequeña sonrisa cansada. «¿Le puedo ayudar en algo?». El joven se detuvo justo cuando su mano ya tocaba la perilla de la puerta. Parecía estar debatiéndose entre marcharse o quedarse. Sus ojos, que antes habían transmitido un aire de formalidad, ahora mostraban duda, como si algo en él quisiera quedarse. Mónica, observándolo desde su lugar, sintió un repentino interés en saber qué lo había llevado hasta su tienda en primer lugar. Finalmente, el joven negó con la cabeza, aunque esbozó una sonrisa que, aunque pequeña, mostraba una calidez inesperada. «No te preocupes», respondió. «Volveré en otro momento». Y con esas palabras se dio la vuelta y salió de la tienda. La campana de la puerta resonó una vez más al cerrarse, dejando tras de sí un eco que pareció extenderse más allá de los límites del pequeño local. Mónica se quedó unos segundos mirando la puerta cerrada, algo confundida por lo que acababa de pasar. Ese hombre no parecía uno de los periodistas locales, ni mucho menos un cliente habitual. Su rostro no le resultaba conocido, y si bien había atendido a muchas personas a lo largo de los años, estaba segura de que unos ojos tan amables como los suyos los habría recordado. ¿Quién era?
¿Y qué quería realmente? Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente, pero no tuvo tiempo para responderlas. Suspirando, se encogió de hombros y desestimó el asunto, regresando a su tarea de terminar de ordenar el último de los productos. 10 minutos después, la tienda estaba finalmente cerrada, y la mujer, agotada, salió al aire fresco de la calle para iniciar el camino a casa. Mientras caminaba por las estrechas aceras, con las farolas iluminando su ruta de forma tenue, su mente seguía volviendo al encuentro con el joven. Algo en él le había parecido extrañamente familiar, aunque no lograba precisar por qué. ¿Qué habría querido? ¿Y cómo la conocía? Era cierto que vivían en una ciudad mediana, y su tienda, después de tantos años, era bastante conocida por la gente del barrio, pero ese hombre, su aspecto, su manera de hablar, no encajaba. El cansancio se fue diluyendo poco a poco mientras su curiosidad aumentaba. A pesar de que intentó dejarlo de lado, esas preguntas seguían rondando su mente. Mientras caminaba, repasaba sus encuentros en la tienda, sus clientes, los vecinos, pero no lograba ubicarlo. Cuando dobló la esquina y vio la fachada familiar de su casa, se obligó a dejar de pensar en ello. Había asuntos más urgentes esperándola. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros apenas cruzó la puerta de su hogar. La casa estaba sumida en el silencio, salvo por el débil sonido del televisor encendido en la sala, donde su esposo reposaba en el sillón. Su cuerpo frágil, postrado por la enfermedad que lo había debilitado en los últimos años, necesitaba atención constante. Mónica, aunque agotada, se acercó a él con una sonrisa que ocultaba su propio cansancio, acariciando suavemente su mano para asegurarse de que estaba cómodo antes de dedicarse a las tareas de la casa. El resto de la noche transcurrió en esa misma rutina. Cocinar una cena rápida, organizar las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina y finalmente prepararse para otro día de trabajo. Mónica se esforzaba por mantenerse firme, pero había días en que las responsabilidades la sobrepasaban y ese había sido uno de ellos. Lo que ella no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Los años de bondad que había demostrado, su dedicación y cuidado por los demás, no pasarían desapercibidos. A veces, el destino trabaja de maneras misteriosas, y lo que parecía un encuentro casual con un joven desconocido en la tienda, pronto revelaría su verdadero significado. Mónica, sin saberlo, estaba al borde de una transformación que cambiaría todo lo que conocía. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. La mujer se levantó temprano, moviéndose con el mismo ritmo lento que sus viejos huesos le permitían. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana de la cocina mientras ella preparaba el desayuno para su esposo. Él apenas comía, pero siempre se esforzaba en darle algo nutritivo, aunque fuese poco. Luego de asegurarse de que estuviera cómodo y de dejarle una jarra de agua a su alcance, salió rumbo a la tienda, como lo hacía todos los días. Sin embargo, había algo distinto esa mañana. No eran solo las dolencias físicas que sentía cada vez más intensas con el paso de los años, sino una sensación de angustia que se había instalado en su pecho desde hacía tiempo. La tienda, que durante tantos años había sido su refugio y su fuente de ingresos, ya no daba los resultados de antes. Las ventas habían caído, las facturas se amontonaban y el cansancio la aplastaba. Mientras caminaba por las calles aún vacías, Mónica se preguntaba cuánto más podría seguir así. Sus manos, que una vez habían sido ágiles y fuertes, ahora temblaban ligeramente cuando intentaba hacer trabajos que antes eran sencillos para ella. No sabía cómo continuar por otros 10 años con ese mismo ritmo, y la incertidumbre sobre el futuro la atormentaba.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos de golpe cuando, al llegar frente a su tienda, notó algo extraño. Una bolsa enorme, negra, reposaba justo en la puerta de entrada. Mónica frunció el ceño. No recordaba haber hecho ningún encargo, y mucho menos algo de esas dimensiones. Su primer pensamiento fue que alguien la había dejado allí por error, quizás algún repartidor confundido. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de quien pudiera haber olvidado esa bolsa, pero las calles seguían vacías, como cada mañana a esa hora. La curiosidad comenzó a crecer dentro de ella, superando la cautela. Tras unos segundos de duda, se agachó lentamente y con cuidado abrió la bolsa. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Había varios fajos de billetes, bien organizados, sumando aproximadamente $5,000 en efectivo. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué alguien dejaría tanto dinero allí? No tenía sentido. Mónica sintió su corazón latir más rápido. Podía notar el papel grueso y real de los billetes entre sus dedos temblorosos, pero lo que más la intrigó fue una pequeña nota colocada sobre ellos. La nota, escrita con una letra simple y sin pretensiones, decía: «Para que arregles lo que necesites y sigas ayudando a las personas». Mónica se quedó helada. La extraña mezcla de alivio, conmoción y gratitud la abrumó por completo. No podía comprender de dónde venía esa ayuda, pero sabía que la necesitaba desesperadamente. El dinero alcanzaría no solo para arreglar las tuberías de la tienda, que llevaban meses goteando y generando un olor a humedad insoportable, sino también para continuar con las donaciones al refugio al que iba todos los días. Incluso le sobraba para comprar más frutas y verduras, algo que siempre hacía falta en los almuerzos que preparaba para las personas sin hogar. A pesar de la alegría inmediata que el dinero traía, Mónica no podía evitar sentir una punzada de culpa. ¿Cómo agradecerle al donante si no sabía quién era? Y, más importante aún, ¿por qué alguien la ayudaría de esa manera sin pedir nada a cambio? Durante un largo rato se quedó en la puerta de la tienda con el sobre en la mano, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había algo misterioso en todo aquello, pero al mismo tiempo no podía permitirse rechazar esa ayuda. Su vida necesitaba un respiro, y tal vez, solo tal vez, este era el giro que tanto había esperado. A lo largo de la mañana, la emoción de ese inesperado alivio económico dominó su día. Llamó al fontanero que hacía tiempo no podía pagar y le pidió que comenzara las reparaciones en las tuberías de la tienda. Mientras el hombre trabajaba, la mujer no pudo evitar sonreír para sí misma. No era común que la vida le ofreciera estas oportunidades, pero estaba agradecida por ello. Durante el almuerzo pasó por el refugio, donde solía ayudar a servir las comidas, llevando consigo una gran ración extra de frutas y verduras frescas para compartir. Su espíritu, aunque agotado por los años de esfuerzo, parecía revivir con este pequeño rayo de esperanza. A medida que el día avanzaba, el traqueteo de la tienda y la constante atención que demandaban las reparaciones la mantuvieron ocupada. Apenas tuvo tiempo de pensar más en el misterioso benefactor. No fue hasta que la tarde estaba cayendo y Mónica estaba a punto de cerrar la tienda cuando notó otro detalle que la sorprendió. Los focos del frente de la tienda, que se habían roto hacía una semana y que no había tenido tiempo ni dinero para cambiar, ahora funcionaban perfectamente. Brillaban con una luz clara y constante, iluminando la entrada con un aire acogedor que hacía tiempo no tenía. Pero eso no fue todo. Había también una guirnalda de luces LED nuevas, colgada con esmero alrededor del cartel de la tienda. El letrero que decía «Dos Corazones», el nombre que su esposo había elegido con tanto cariño cuando abrieron el lugar hacía más de 20 años. Ver el cartel iluminado de nuevo, resaltado con esas pequeñas luces, trajo a Mónica una mezcla de nostalgia y ternura.
Sabía lo mucho que ese nombre significaba para su esposo, un símbolo de la unión y el esfuerzo compartido en la construcción de su pequeña tienda. Durante años, ese nombre había sido un reflejo de todo lo que representaban como pareja, dos corazones trabajando juntos para sobrevivir y para ayudar a otros en la medida de lo posible. Ahora, mientras observaba el cartel brillar en la quietud de la noche que comenzaba a caer, Mónica se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Este día no era solo un golpe de suerte. Había alguien detrás de todo esto, alguien que conocía su historia, que la comprendía y que de alguna manera estaba interviniendo en su vida. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mientras apagaba las luces de la tienda y se preparaba para volver a casa, una mezcla de gratitud y desconcierto invadía su corazón. Algo dentro de ella le decía que este era solo el comienzo de algo más grande. Aunque no sabía qué sería lo próximo, estaba segura de que su vida estaba a punto de dar un giro importante. Y esta vez, después de tantos años de esfuerzo y sacrificio, tal vez era su turno de recibir. La Navidad se acercaba, una época que Mónica siempre había esperado con entusiasmo. Le encantaba el aire festivo que invadía las calles, el murmullo de la gente comprando regalos y, sobre todo, las sonrisas de los niños al abrir sus paquetes llenos de alegría y asombro. Era una de esas pequeñas cosas que le llenaban el corazón. Además, decorar su tienda para las fiestas siempre había sido una de sus actividades favoritas. Pasaba horas adornando los estantes con guirnaldas, luces y pequeños detalles que transformaban el local en un rincón acogedor y mágico. Sin embargo, ese año había sido diferente. Las preocupaciones la habían consumido tanto que casi había olvidado la cercanía de la Navidad. Entre el trabajo agotador, las reparaciones en la tienda y el cuidado de su esposo, apenas le quedaba tiempo para pensar en las festividades. Su ánimo, que normalmente se elevaba al sentir el espíritu navideño, había estado más apagado de lo habitual. Fue durante una mañana especialmente fría que Mónica volvió a encontrarse con algo inesperado frente a la puerta de su tienda. A pesar de las recientes sorpresas, el corazón le dio un pequeño brinco al ver una bolsa más, misteriosamente dejada en el mismo lugar que la anterior. Ya no se sorprendía tanto por los paquetes, pero la curiosidad seguía presente. Se agachó con el mismo gesto cauteloso y abrió la bolsa. Y una vez más, su respiración se quedó suspendida por unos segundos. Dentro del paquete encontró otro montoncito de dinero, suficiente para cubrir más de las necesidades urgentes de la tienda y de su hogar. Pero, además de los billetes, también había una variedad de dulces navideños, golosinas envueltas en colores brillantes y un juego completo de decoraciones de Navidad. Guirnaldas, bolas de colores y luces resplandecientes, todo listo para transformar su tienda en un verdadero paraíso festivo. Encima de todo aquello, como ya era costumbre, encontró una tarjeta del misterioso donante. En esta ocasión, el mensaje era breve pero significativo: para que pases unas dulces fiestas. Mónica se quedó unos momentos en silencio, con la tarjeta en la mano. Había algo profundamente conmovedor en esos gestos de bondad anónima. ¿Cómo alguien, que no quería reconocimiento, podía saber tanto sobre lo que ella necesitaba en cada momento? No era solo el dinero, que sin duda aliviaba muchas de sus preocupaciones. Eran los detalles, la forma en que ese ángel había entendido lo que realmente importaba para ella. La decoración navideña, los dulces que tanto disfrutaba regalar a los niños del barrio y el sentido de calidez y comunidad que había comenzado a perder en medio de sus propios problemas. Desde el primer paquete, Mónica había intentado sin éxito descubrir la identidad de su donante. Había preguntado discretamente a los vecinos y otros comerciantes del barrio, pero nadie parecía saber nada.
Sin embargo, lo que sí había descubierto era que ella no era la única. Otros locales en la ciudad también habían recibido paquetes misteriosos, cada uno adaptado a las necesidades particulares de quien lo recibía. Era como si una oleada de buena voluntad hubiera invadido la ciudad, conectando a la comunidad de una manera que nunca antes había visto. Los rumores pronto comenzaron a circular. La gente hablaba de un ángel de la guarda que, en silencio, estaba ayudando a los más necesitados. Nadie sabía quién era, pero todos especulaban. Algunos decían que era un empresario millonario que había decidido retribuir a la comunidad. Otros creían que se trataba de alguien que había pasado por momentos difíciles y ahora estaba devolviendo la generosidad que una vez recibió. Sin embargo, más allá de las teorías, nadie parecía tener una pista concreta. Lo único claro era que todos esos actos de bondad estaban conectados por hilos invisibles, formando una red de generosidad que tocaba a cada rincón de la ciudad. Mónica no podía evitar sonreír mientras pensaba en ello. Quienquiera que fuera ese benefactor había logrado algo especial: unir a las personas de la ciudad a través de la bondad, recordándoles que, en tiempos difíciles, siempre hay un rayo de esperanza. Y ahora, allí estaba, ayudándola a recordar lo que realmente importaba, esas pequeñas cosas de la vida que le traían alegría, como decorar su tienda para la Navidad y compartir un momento dulce con los demás. Con el corazón lleno de gratitud, Mónica decidió no dejar pasar esa oportunidad. Si bien no sabía cómo agradecer a su misterioso donante, podía aprovechar ese generoso regalo para devolver un poco del espíritu navideño a su comunidad. Tomó el paquete y desenredó las decoraciones con cuidado. Poco a poco comenzó a adornar la tienda. Colgó las guirnaldas alrededor de los estantes, colocó las bolas brillantes en lugares estratégicos y finalmente instaló las luces nuevas que parpadeaban con una calidez que llenaba todo el local. Cada detalle hacía que la tienda brillara con un aura navideña tan hermosa que Mónica sintió cómo su corazón se llenaba de amor y gratitud. Los clientes que entraban ese día se detenían para admirar el esfuerzo que había puesto en la decoración. Algunos se quedaron más tiempo del habitual, conversando con Mónica sobre las fiestas, sobre los rumores del ángel de la guarda y sobre cómo la ciudad parecía más unida que nunca. La atmósfera se sentía más ligera, más esperanzadora, y la tienda de Mónica, bajo el letrero de 2 corazones, se convirtió en un pequeño santuario navideño donde las personas encontraban algo más que productos. Encontraban un lugar donde el espíritu de la comunidad seguía vivo. A medida que pasaba la tarde, Mónica no podía dejar de pensar en lo afortunada que se sentía. Quería conocer al misterioso donante, mirarlo a los ojos y decirle cuánto significaban esos gestos para ella. No era solo el dinero, ni las decoraciones, ni siquiera los dulces. Era el hecho de que alguien, en medio de su propia vida, había tomado el tiempo de pensar en los demás, de encontrar lo que más necesitaban y de ofrecérselo sin pedir nada a cambio. Cuando finalmente apagó las luces de la tienda al final de la jornada, el resplandor de las guirnaldas aún brillaba en la oscuridad de la noche, iluminando el cartel de 2 corazones, con una luz suave y acogedora. Mónica, con una mezcla de gratitud y esperanza en el corazón, cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que quizás las cosas realmente estaban cambiando para mejor. Su ángel de la guarda estaba allí afuera, ayudando a recordar lo que era verdaderamente importante. Y, de alguna manera, Mónica sentía que ese cambio, esa corriente de bondad, solo era el comienzo de algo mucho más grande. Cerca de las 4 de la tarde, después de una jornada tranquila, Mónica sintió el impulso de salir a tomar un poco de aire fresco.
Aunque el día había sido calmado y las ventas no habían sido tan numerosas como en otras ocasiones, su ánimo estaba más ligero de lo habitual. Desde hacía algunos meses, la situación económica en el barrio había mejorado, y eso se reflejaba en las compras de los vecinos. Mónica ya no sentía la presión que la había agobiado durante tanto tiempo. La tienda, aunque pequeña, estaba recuperándose poco a poco. Los clientes eran más frecuentes y sus preocupaciones, aunque todavía presentes, eran menos asfixiantes. Se apoyó en la puerta de la tienda, disfrutando del fresco aire de la tarde. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos se posaron en una figura familiar al otro lado de la calle. Era el mismo joven que había entrado en su tienda hacía un tiempo, vestido formalmente y preguntando algo de forma tan enigmática. Esta vez llevaba un polo blanco, unos pantalones oscuros y una chaqueta marrón, una apariencia mucho más casual que la vez anterior, pero Mónica lo reconoció al instante. El joven estaba parado allí, observando la tienda con una expresión que la intrigó. Parecía concentrado, casi perdido en sus pensamientos, pero su mirada estaba fija en ella. El recuerdo de su primera visita volvió a invadirla. No había vuelto a pensar en él desde entonces, pero ahora, viéndolo allí, al otro lado de la calle, las dudas regresaron con fuerza. ¿Quién era ese joven? ¿Por qué había venido a buscarla en aquella ocasión? Y más importante, ¿qué hacía ahora observando su tienda de manera tan insistente? Mónica sintió un impulso repentino de resolver el misterio. Decidida, se enderezó y se preparó para cruzar la calle. Sin embargo, justo cuando dio un paso hacia adelante, un cliente la llamó desde la puerta de la tienda. «Señora Mónica, disculpe, ¿me puede ayudar con algo?» La voz del cliente la detuvo en seco. La mujer giró hacia la tienda con una sonrisa forzada. No podía ignorar a la clientela, así que se apresuró a atenderlo. Mientras ayudaba con las dudas del cliente, su mente seguía enfocada en el joven. Quería volver a mirar, asegurarse de que él seguía allí, pero al terminar de atender al cliente y levantar la vista hacia la calle, el joven ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. De vuelta en la tienda, el misterio la acompañó el resto del día. Mientras organizaba los productos y atendía a los pocos clientes que quedaban, no podía sacarse de la cabeza la imagen del joven observando la tienda. Algo en sus ojos le resultaba inquietantemente familiar, pero no podía ubicar de dónde lo conocía. Los ojos, esos ojos, parecían los del mismo niño al que había alimentado hacía 10 años. El pequeño que se había aparecido frente a su tienda, sucio y hambriento. ¿Cómo era posible? La idea de que aquel muchacho pudiera ser el mismo niño que había desaparecido después de recibir su ayuda la perturbaba y al mismo tiempo le provocaba una extraña esperanza. «Es imposible», se decía a sí misma mientras colocaba las últimas cajas en los estantes. Después de todo, ¿cómo sería posible que un niño que ella había visto por solo unos días, 10 años atrás, la recordara? ¿Y por qué volvería después de tanto tiempo? Las preguntas daban vueltas en su mente, haciéndola sentir agotada. Al cerrar la tienda esa noche, el misterio del joven ocupaba todos sus pensamientos. 2 días después de la aparición del extraño, las cosas se tornaron aún más confusas. La tienda estaba llena de clientes haciendo compras de última hora. La Navidad se acercaba y todos buscaban los ingredientes para la cena o pequeños regalos de último momento. Mónica iba y venía detrás del mostrador, ocupada como nunca, pero agradecida por el ajetreo. Entre la multitud, se le hizo difícil notar al joven cuando entró nuevamente en la tienda. El joven esperó pacientemente, observando cómo los clientes iban saliendo uno por uno. No se acercó al mostrador hasta que el último cliente dejó la tienda. Solo entonces, cuando la tienda se quedó vacía y el silencio volvió a reinar, se aproximó. Mónica,
Al percatarse de quién era, apenas pudo contener su sorpresa. ¿Eres tú?, preguntó con la voz temblorosa. La mujer lo miró perpleja. Su tono era apremiante, pero no agresivo. Parecía que lo que estaba a punto de decirle era de vital importancia. Mónica sintió una mezcla de intriga y aprensión. Mónica dudó. La parte racional de su mente gritaba que no debía irse con un extraño, que debía quedarse en su tienda, que esto no tenía sentido. Pero algo en aquellos ojos la conmovió profundamente. Eran los mismos ojos que había visto en aquel niño hacía tantos años. De eso ahora estaba casi segura. Los recuerdos de aquellos días, cuando alimentó al pequeño y lo vio desaparecer de su vida, volvieron con una fuerza arrolladora. La lógica decía que era una locura, pero algo más profundo, una intuición que no podía explicar, le decía que ese joven no era un extraño, que de alguna manera estaban conectados por algo más grande. Además, una idea que había comenzado a formarse en su mente en las noches anteriores la empujaba aún más hacia esa decisión. ¿Y si aquel niño, el que ella había alimentado hacía tantos años, era el mismo joven que ahora estaba frente a ella? La idea parecía descabellada, pero después de todo lo que había sucedido en las últimas semanas, ya no le parecía tan imposible. El joven la miró agradecido, como si su respuesta le quitara un gran peso de encima. Sin decir una palabra más, él abrió la puerta de la tienda y salió, esperando que ella lo siguiera. La mujer se tomó un momento para respirar profundamente antes de seguir al joven. Mientras caminaban, las calles conocidas de la ciudad poco a poco quedaban atrás. A medida que avanzaban, el ritmo bullicioso del centro se fue apagando, dejando atrás las luces y el ruido para sumergirse en una parte de la ciudad donde todo parecía detenido en el tiempo. Los escaparates que los rodeaban estaban sucios, algunos incluso roídos por el abandono. Las tiendas que una vez habrían sido prósperas ahora parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo y el olvido. Rara vez Mónica se aventuraba tan lejos de las zonas más concurridas, y una inquietud comenzó a apoderarse de ella. La curiosidad que había sentido al principio ahora estaba mezclada con una creciente sensación de incomodidad. Miró al joven caminar delante de ella, su paso seguro y tranquilo, pero esa tranquilidad no lograba calmar las dudas que brotaban en su interior. Finalmente, después de caminar varias cuadras en silencio, decidió romperlo. Mónica frunció el ceño. La intriga que la había llevado a seguirlo comenzaba a ser reemplazada por la desconfianza. Observó los edificios en ruinas a su alrededor. Las ventanas de las tiendas estaban sucias, casi cubiertas de polvo, y algunas tenían carteles caídos o rotos. No recordaba haber estado antes en una parte de la ciudad tan deteriorada. Sus piernas, cansadas por la larga caminata, comenzaron a protestar con un ardor punzante. El joven finalmente se detuvo y se dio la vuelta para mirarla. Le dedicó una sonrisa cálida, casi como si estuviera esperando que ella dijera eso. Mónica se relajó ligeramente, aunque seguía alerta. Agradecía que él fuera honesto, porque la tensión había comenzado a ser demasiado para ella. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, mientras la ciudad se hundía lentamente en la penumbra del atardecer. Ese niño estaba asustado, perdido, y dudaba de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba. No sabía en quién confiar, pero tú me diste comida y me hablaste con dulzura. No te agradecí entonces, no podía, tenía miedo. La mujer sintió una sacudida en su pecho al escuchar esas palabras. Sabía exactamente a qué niño se refería. Sus pensamientos volvieron a aquellos días cuando el pequeño, sucio y hambriento, aparecía frente a su tienda. Nunca había podido olvidarlo. Yo solo quería ayudar, susurró ella, atónita por lo que escuchaba.
El joven asintió sin perder el contacto visual. Lo sé, pero no solo me diste comida, me diste algo más, me diste esperanza. En un mundo donde la gente solía despreciarme y echarme, tú me trataste con amabilidad. Por eso nunca te olvidé y nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando mi vida cambió. Mónica estaba atónita. Las palabras del joven resonaban en su mente, pero le costaba procesarlas. Ese niño al que había ayudado hacía tanto tiempo, aquel que había desaparecido después de solo unos días, era ahora el hombre que tenía frente a ella. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, continuó él. Crecí, me esforcé en la escuela, en la universidad, me gradué con honores y ahora tengo una pequeña empresa que está prosperando. Pero nunca dejé de pensar en lo que hiciste por mí. Esa fue la chispa que me impulsó. Y por eso, durante todo este tiempo, he sido tu donante secreto. Mónica abrió los ojos de par en par. Todo el misterio, los paquetes anónimos, las donaciones, las pequeñas notas, todo cobraba sentido. Era él. Era el mismo niño que había alimentado hacía 10 años, el mismo que había reaparecido en su vida, transformado en un hombre de éxito, pero con el mismo corazón agradecido. No tenías que hacer todo eso, logró decir Mónica, con la voz entrecortada por la emoción. Yo solo te ayudé, no necesitabas hacer tanto. El joven sonrió con ternura. Lo hiciste cuando más lo necesitaba, dijo él, interrumpiéndola suavemente. Y no lo olvidé. Por eso he estado ayudando a los demás. Todas las personas que han recibido mis donaciones son aquellas que, como tú, mostraron bondad cuando más lo necesitaba. Ese es el único factor que conecta a todos, la bondad. Mónica lo miraba, conmovida y llena de asombro. No podía creer lo lejos que había llegado un simple acto de bondad. Pero lo más increíble de todo era que ese niño, al que apenas había conocido, había llevado esa gratitud en su corazón durante todos estos años y había decidido devolverle el favor de una manera tan significativa. El joven respiró hondo y señaló hacia una calle más adelante. «Quiero mostrarte algo», dijo, «algo importante». A pesar del cansancio y la confusión, Mónica asintió. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que había hecho en su vida tenía sentido. La confianza entre ellos, rota por la desconfianza inicial, había sido restaurada. Ahora, ella caminaba junto a él, guiada por una fe renovada. Mientras seguían caminando, el joven le contó más sobre su vida. Después de que los servicios sociales lo encontraron, lo llevaron a un orfanato. No fue fácil, pero se prometió a sí mismo que aprovecharía cada oportunidad que la vida le diera. Estudió duro, trabajó aún más y finalmente, después de mucho esfuerzo, se graduó con honores. A lo largo del camino, nunca olvidó a los comerciantes que lo habían tratado con dignidad y amabilidad. Por eso, había comenzado a devolverles el favor, empezando por Mónica. Cuando finalmente llegaron al lugar que el joven quería mostrarle, Mónica se detuvo. Estaba frente a un edificio pequeño, pero impecablemente renovado. Las luces de Navidad adornaban la fachada y una placa brillaba bajo el suave resplandor de las luces callejeras. El cartel en la entrada decía, «Refugio Dos Corazones». El joven la miró. «Construí este refugio hace un tiempo y lo nombré como tu tienda en honor a ti», murmuró el joven. «Este lugar está aquí gracias a ti. Es un refugio para niños que, como yo, necesitan una segunda oportunidad». Mónica sintió como su corazón latía con fuerza. Se llevó una mano al pecho y miró al joven, que sonreía con esa mezcla de timidez y orgullo que solo tienen quienes han logrado lo imposible. Ese acto de bondad de tantos años atrás había plantado una semilla que ahora había florecido de maneras que nunca imaginó. El ciclo de la generosidad había continuado, y ahora la misma bondad que ella había mostrado estaba ayudando a otros.
En ese momento entendió que a veces las pequeñas acciones tienen el poder de cambiar vidas de formas que nunca podremos anticipar. ¿Por qué? Comenzó a preguntar, pero no pudo terminar. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Jamás pensó que un pequeño gesto de amabilidad podría tener un impacto tan profundo en la vida de otra persona. «Porque tu bondad me dio esperanza cuando más la necesitaba», respondió él. «Y porque quiero que sigas siendo la inspiración que siempre has sido para mí». El joven la tomó del brazo y la condujo al interior del refugio. La mujer se encontró con un espacio cálido y acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de momentos felices. Niños sonriendo, personas comiendo juntos en largas mesas, voluntarios sirviendo alimentos y ayudando a quienes más lo necesitaban. En un rincón había un árbol de Navidad decorado con luces brillantes y adornos que parecían hechos a mano, y en el centro un ángel que sostenía un pequeño cartel con la palabra gratitud. Quería crear un lugar donde todos los que alguna vez fueron olvidados, como yo, podría encontrar un hogar, un refugio, un lugar donde sentir que importan, explicó el joven, llevándola a una sala donde varias personas preparaban comida y conversaban alegremente. He estado construyendo esto durante años, con cada centavo que gano, y todo empezó gracias a ti. La mujer observó las caras sonrientes y las manos que se extendían para ayudar. Sintió un calor indescriptible expandiéndose en su pecho. Todo lo que había hecho, todo lo que había dado, cada momento de sacrificio, había valido la pena. Se dio cuenta de que, aunque el mundo a veces podía ser cruel, siempre había espacio para la bondad y la esperanza. Quiero que seas parte de esto, continuó el joven. Quiero que sigas siendo la luz que guía a otros, porque este lugar, Dos Corazones, es tanto tuyo como mío. Es el resultado de tu amor, de tu esfuerzo y de tu dedicación. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y se acercaron sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Solo logró murmurar: «Gracias. No sé cómo agradecerte esto». «Yo soy el que te debe las gracias», replicó el joven tomando sus manos entre las suyas. «Gracias por no rendirte, por creer en la bondad de las personas, por darme la oportunidad de ser quien soy hoy». Pasaron el resto del día juntos y la mujer se quedó para ayudar a servir la comida, tal como lo había hecho durante tantos años. Esta vez, sin embargo, sentía algo diferente. Sentía que formaba parte de algo más grande, que su vida tenía un propósito más allá de los muros de su tienda. Los voluntarios la recibieron con abrazos y sonrisas y le contaron historias de cómo el refugio había cambiado sus vidas. Vio en sus ojos la misma esperanza que había visto en el joven aquella vez, tantos años atrás. Esa noche, mientras cerraba la tienda y se preparaba para irse a casa, se detuvo un momento en la entrada. Las luces navideñas brillaban con suavidad, reflejándose en los escaparates y llenando la calle de un resplandor cálido. Miró el cartel con el nombre de su local, Dos Corazones, y sonrió. Recordó el día en que su esposo había elegido ese nombre, diciendo que representaba su unión, su amor y la fuerza que siempre habían tenido para seguir adelante. Justo antes de irse, vio algo que la hizo detenerse de nuevo. En la acera, justo frente a la tienda, había una pequeña caja envuelta en papel brillante. Al acercarse, Mónica encontró una nota pegada en la parte superior, para que recuerdes que tu bondad es la chispa que enciende el fuego de la esperanza. Abrió la caja y encontró dentro una pequeña figura de madera tallada, dos corazones entrelazados. Mónica sostuvo la figura contra su pecho y cerró los ojos, dejando que las lágrimas de gratitud corrieran libremente por sus mejillas. A partir de ese día, la mujer se convirtió en parte activa del refugio. Cada mañana, antes de abrir su tienda, pasaba unas horas allí,
cocinando, charlando con los voluntarios y ofreciendo palabras de aliento a quienes las necesitaban. Poco a poco, más personas de la comunidad comenzaron a involucrarse, inspiradas por la historia de la mujer que nunca dejó de creer en la bondad. El refugio Dos Corazones se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y Mónica, junto al joven que alguna vez había alimentado, siguió expandiendo su misión de amor y generosidad. La ciudad, que parecía antes estar sumida en la indiferencia, comenzó a cambiar. Las personas se unieron para ayudarse mutuamente, inspiradas por el ejemplo de una mujer que, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de dar. Y así, Mónica encontró la felicidad que había buscado durante tanto tiempo. No estaba en los billetes ni en las reparaciones de la tienda, sino en el amor que compartía con quienes la rodeaban. Porque, al final, había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de dar. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo, y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Nos vemos en la próxima historia.